Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y hoy es lunes y los lunes siempre hace falta un poco más de energía para comenzar la jornada, así que estoy compartiendo junto a ustedes esta ventana 14 y el cafecito informativo para abordar los temas más importantes de este 4 de marzo de 2019 en Cuba. Estaré hablando de que finalmente la isla registró este domingo el primer millón de turistas extranjeros en lo que va de año. Por otro lado, llegará a Miami el primer largometraje de terror psicológico, así como lo han escuchado, realizado en Cuba. En la isla también se produjeron al menos 405 arrestos arbitrarios contra activistas en febrero, según denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y por último, nos daremos un saltico a Isabela de Saúa, la llamada Venecia de Cuba, donde se desarrolla una sorda batalla entre locales estatales y privados alrededor del marisco. Y bien, pues revuelvo, como es tradicional ya, del lunes a viernes, este cafecito recién colado, todavía caliente, un poco amargo, que es como me gusta a mí, pero como saben, siempre necesario. Como les decía, Cuba registró este domingo el primer millón de turistas extranjeros en lo que va de año. Las autoridades del sector ratifican el objetivo de superar la cifra de 5 millones de visitantes en este 2019. Este es un viejo anhelo, una vieja meta que no se ha cumplido hasta ahora de concluir un año con 5 millones de visitantes. Según el ministro de Turismo, Manuel Marrero, cada vez se ratifica más la importancia del aporte del turismo al crecimiento de la economía y Cuba se consolida, según este titular del ramo, como un destino de paz, salud y seguridad. Pero lo cierto es que detrás de estas cifras, detrás de este optimismo, la realidad es que lamentablemente el turismo que llega a Cuba todavía no ha logrado tener los ingresos para el país ni la eficiencia que podría ayudar a reflotar la economía cubana, que ahora mismo está viviendo una gran crisis y está tocando fondo en muchos aspectos. Por ejemplo, se calcula que los extranjeros gastan una media de $765 durante su estancia en Cuba. Si son cruceristas, pues muchísimo menos, solo unos $50. Pero el problema es que se publican las cifras de crecimiento de turismo, pero se publica muy poco de la eficiencia y los verdaderos ingresos que recibe el país. Recuerden que lamentablemente, dada la improductividad de la economía cubana, en muchos de estos hoteles destinados al turismo extranjero hay que importar desde la mantequilla hasta la sal. Como escuchan, no estoy exagerando. Muchas veces se puede conseguir más fácilmente en uno de estos hoteles una manzana que un mango, debido no solamente a la improductividad, sino a las trabas burocráticas que todavía hacen que sea complicado para los campesinos y los productores privados hacer llegar sus mercancías y sus alimentos hasta la mesa de los hoteles. Entonces, sí, son 5 millones probablemente de turistas cuando termine este año, pero lo cierto es que sigue siendo un turismo que todavía deja muy poco dinero en las arcas nacionales, en parte por la excesiva estatización de otros sectores productivos que hacen que haya que importarlo casi todo, las toallas, las sábanas, el detergente con que se lava la ropa de cama en los hoteles y muchas otras pequeñas minucias, hasta la miel, que conspiran, claro está, contra la eficiencia del sector. Y con esto pues me voy al segundo tema, que como les dije es la llegada a Miami del primer largometraje, la primera película de terror psicológico realizada en Cuba. Esto es muy interesante. Se trata de la película de el cubano Rudy Riverón, es un cineasta cubano que ha vivido muchos años en el Reino Unido y ahora pues trae esta película que se titula ¿Eres tú, papá?, un largometraje de terror que está pues es muy tentadora de ver porque habla de un terror psicológico. El protagonista pues tiene mucho que ver con ese miedo que siente desde el exterior y llevó 6 años de trabajo rodar la película, que fue rodada totalmente en Cuba, aunque se produjo con dinero proveniente del Reino Unido. Y narra la vida de esta familia enajenada, un padre dominante que desaparece, una hija de 13 años que lo busca, y toda esta pesquisa pues se asoma a una isla vista de otra manera, de una manera sin estereotipos, sin los clichés turísticos y a veces que nos tiene mal acostumbrados mucha parte del cine cubano, que a veces se hace
con esa mirada hiperbólica de la realidad cubana. Así que hay una película interesante, por lo menos es novedosa, se sale de mucho de la lógica y de lo que nos tiene acostumbrado la pantalla grande en Cuba y va a llegar a Miami, no se sabe todavía cuándo podrá ser distribuida en Cuba, pero lo que sí se sabe es que para poder filmar aquí dentro del país, pues las autoridades revisaron minuciosamente el guión. El guión que les presentó Rudy Riverón fue minuciosamente revisado. Ya saben que pues los censores buscan siempre los pequeños detalles para decir no. En este caso, afortunadamente se ha podido filmar, pero todavía no tiene fecha para llegar a las carteleras cubanas. Y con esto me voy al tercer tema del día, pero primero voy a darme otro sorbito de café. Y tiene que ver con que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado que durante el mes de febrero se produjeron al menos 405 arrestos arbitrarios contra activistas. Esta es una cifra que es más del doble, escúchenlo bien, más del doble que el mes anterior. Estas detenciones ocurrieron fundamentalmente contra los activistas que promovieron el no o la abstención en el referendo constitucional. Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización independiente con sede en Madrid, lo sucedido demuestra que ante las expresiones contestatarias y de descontento por la situación económica, el gobierno de Cuba opta por intensificar la represión y lamentablemente no por hacer reformas. Les recuerdo que este tipo de arresto arbitrario forma parte de una estrategia represiva que intenta no dejar huellas legales. La persona es detenida, normalmente puede ser llevada a una estación de policía o mantenerla en la patrulla policial, pero nunca se levanta un acta, nunca se le impone una multa, nunca o muy pocas veces esta persona es comenzada un procesamiento legal por algún delito y entonces horas después es liberada o escarcelada, pero sin tener en sus manos ninguna prueba de lo que ha ocurrido. Esto es la típica estrategia represiva que desarrolló Raúl Castro y que ahora ha heredado Miguel Díaz-Canel. Se trata fundamentalmente de atemorizar, inmovilizar y también de impedir que los activistas y opositores desarrollen actividades. Es un tipo de arresto arbitrario que se hace fundamentalmente antes y durante algún tipo de convocatoria y por eso alrededor del referendo pues se dispararon los números porque fueron detenciones que se enfocaron fundamentalmente en los grupos opositores pero también en los grupos de observadores independientes. Así que los números aumentaron lamentablemente y contribuyeron a viciar todo el proceso electoral del referendo que ya de por sí estaba bastante viciado. Y con esto me doy un saltico hacia el centro de la isla, hacia un lugar hermoso, Isabela de Sagua, que ha tenido sus altas y sus bajas, fue muy afectado también por el huracán Irma, pero que ahora está dándose a conocer por otra razón, y es el conflicto, el pulso que están llevando los restaurantes privados o paladares de Isabela de Sagua con los locales estatales por la venta del marisco, aunque a la mayoría de los visitantes del lugar siguen prefiriendo las llamadas paladares particulares por la mejor oferta y los precios más bajos. Lo cierto es que los propietarios de estos locales tienen muchas restricciones. Por ejemplo, no pueden comprar el marisco, que es el plato insignia del lugar, directamente a los pescadores. Como ustedes saben, en Cuba sigue estando prohibido para una persona tener una embarcación con motor y recorrer la plataforma insular para hacer un tipo de pesca más allá de la pesca de muy pequeño alcance, ¿no? Y por otro lado, se les tiene prohibido a esos pescadores vender de manera legal y directa el producto a restaurantes privados. Por tanto, Isabela de Sagua es el lugar donde ahora mismo todo eso hay que hacerlo de manera informal y por eso los inspectores tienen una gran presión sobre los restaurantes privados para controlar que no vendan marisco obtenido o comprado en el mercado informal. ¿Cuál ha sido la solución? La solución es que en las cartas de estos lugares no aparece el producto, pero todo el mundo, el cliente y el dueño, saben
que si se pide una langosta, si se pide algo, un plato con camarones, pues claro está que lo hay. Imagínense todos los subterfugios, todas las máscaras, todas las trastiendas morales que hay que tener para hacer algo así y mantener vivos los restaurantes privados en esa zona. Así que ya lo saben, Isabela de Sagua, cuando usted vaya a un restaurante y en la carta no diga que hay mariscos, no importa, pídalo. Y con esto me despido de ustedes hasta mañana. Muchas gracias. Hola, buenos días desde La Habana. Soy yo.